La mente es el taller del universo. En ella se forjan los pensamientos que, tarde o temprano, se transforman en tu mundo. William Walker Atkinson. Hay momentos en los que sientes que algo dentro de ti grita. No sabes si es cansancio, rabia o simplemente hartazgo disfrazado de tristeza. Te levantas, haces lo mismo, hablas lo mismo, piensas igual. Y sin darte cuenta, tu vida se convierte en una repetición de todo lo que alguna vez juraste evitar. Pero hay algo que nadie te dijo. No estás atrapado, estás programado, y eso se puede romper. No con rezos vacíos, no con motivación barata, sino con conciencia real, con voluntad, con dirección. Este no es un camino para débiles de espíritu ni víctimas del pasado. Es para quienes están listos para mirar su reflejo y decir, hasta aquí. Porque seguir sobreviviendo es una forma lenta de morir. Y tú no viniste a esta vida a morirte por dentro mientras finges que estás bien. Viniste a manifestar, a crear, a tomar todo ese dolor y convertirlo en poder, a usar tu mente no para castigarte, sino para construir el mundo que mereces vivir. Y eso empieza hoy. Cómo dominar tu realidad, como William Walker Atkinson, autor anónimo. A veces la vida se detiene sin avisar, no en el reloj ni en los pasos, sino dentro. Se detiene en la voluntad, en el deseo de cambiar algo, lo que sea, pero no se mueve. Y ahí, en ese silencio que no suena, uno empieza a entender que algo anda mal, que no importa cuánto ruido hagas afuera, si adentro estás dormido. Yo estuve dormido, por años, caminando con la mente apagada y el alma hipotecada al sistema, a las opiniones, a las heridas que no eran mías, pero sí las cargaba. ¿Cómo se despierta uno de un sueño que cree real? ¿Cómo se sale de una realidad que parece inamovible, aunque te esté matando por dentro? Empezando por aceptar una verdad cruda. Nadie vendrá a salvarte. Es fuerte, sí, pero es la medicina. Porque mientras sigas esperando un mensaje divino, una señal perfecta, una persona mágica o un golpe de suerte, seguirás atrapado. Como escribió William Walker Atkinson, el primer paso hacia la maestría es el despertar del poder que yace en uno mismo. Pero ese despertar no llega con aplausos, llega con rupturas, con lágrimas, con ese cansancio que ya no es físico sino existencial. Cuando ya no puedes con lo mismo de siempre, cuando hasta respirar duele. ¿Y qué me despertó a mí? No fue un libro, no fue un consejo, fue la desesperación. Fue verme frente al espejo y no reconocerme. Fue darme cuenta de que mi vida era una repetición mediocre de lo que otros esperaban de mí. Y al fondo, muy al fondo, una voz se atrevió a susurrar, ¿y si fueras más de lo que crees? No supe cómo responder. Me sentí ridículo por siquiera pensarlo. ¿Más? ¿Yo? Si ni siquiera podía mantener una conversación sin sentirme inferior. Pero ahí estaba, una semilla, un eco de algo olvidado. Y es que Atkinson lo dijo claro. Hay una fuerza latente en cada hombre, una energía que espera ser despertada por el toque de la voluntad consciente. Esa frase no la entendí al principio, pero con el tiempo la sentí. ¿De verdad tengo voluntad? ¿O solo reacciono como un animal domesticado por las circunstancias? ¿Dónde quedó mi fuego? ¿En qué parte del camino lo apagué para encajar, para agradar, para sobrevivir? La voluntad no es solo querer, es decidir, es sostener esa decisión cuando todo lo externo te grita que no puedes, cuando todo el sistema está diseñado para que no lo logres, para que dependas, para que duermas. La voluntad es la rebelión silenciosa del alma. Y sí, duele usarla después de años dormido. Duele porque no estás acostumbrado a decirte yo mando aquí. Comencé por lo básico, por observar, por callarme, por hacerme preguntas que me incomodaban. ¿Realmente quiero esta vida que tengo? ¿O solo aprendí a tolerarla? Y ahí empecé a romperme.
no para destruirme, sino para reconstruirme desde la verdad, porque seguir fingiendo me estaba matando más rápido que cualquier enfermedad. Un día entendí que el mayor acto de amor propio es no permitirte seguir durmiendo, porque el sueño cómodo es una trampa, es una cárcel disfrazada de rutina. Te mantiene entretenido, pero no vivo. Y vivir de verdad es un acto salvaje. Es mirar tu oscuridad y decirle, te conozco, pero no te temo. William Walker Atkinson enseñaba que la mente es como un músculo, que se fortalece con uso consciente. Pero ¿cómo se entrena una mente que solo ha aprendido a obedecer? Enseñándola a elegir, a pensar por sí misma, a cuestionarlo todo, incluso lo que crees que eres. Porque la identidad también puede ser una prisión. Me costó aceptar que gran parte de mi vida era prestada de creencias heredadas, de traumas no resueltos, de expectativas sociales. Pero el despertar no es cómodo. El despertar es violento. Es como abrir los ojos después de años de oscuridad. La luz duele. Pero esa luz es tuya. ¿Sabes qué fue lo más duro? Darme cuenta de que había esperado demasiado, que había puesto mi esperanza en cosas externas, en la pareja ideal, en un trabajo salvador, en el reconocimiento de otros. Y nada de eso llenaba, porque lo que faltaba no estaba afuera, estaba dentro. Faltaba la conexión conmigo mismo, faltaba el poder que Atkinson describía como la fuerza central que anima toda expresión mental, la mente consciente dirigida por la voluntad. Y entonces comencé a usarla, poquito al principio, como quien aprende a caminar otra vez. A veces retrocedía, me enojaba, quería volver al sueño porque dolía estar despierto. Pero cada vez que me traicionaba, la voz regresaba. ¿Para esto viniste? Y no vine a repetir ciclos. Vine a romperlos. Vine a crear. Vine a recordar quién era antes del miedo. Despertar no es un evento, es un proceso, un renacer diario, un compromiso contigo mismo, un pacto sagrado que dice, no me abandonaré más, porque la única traición imperdonable es la que cometes contra ti. Todo lo demás, con conciencia, puede sanarse. Me encontré en la escritura, en la soledad, en la respiración consciente. Me encontré en los momentos en los que nadie me aplaudía. Ahí, en el silencio crudo de la intimidad, aprendí que despertar es aceptar que el mundo no te debe nada, y que eso es libertad. La magia mental no es una varita ni un hechizo, es una decisión diaria de dirigir tu pensamiento, de controlar tu atención, de elegir tu emoción. Es darte cuenta de que el pensamiento sostenido es la clave para moldear la realidad, como enseñaba Atkinson. Pero, ¿sostienes lo que deseas o sostienes tus miedos? ¿Has pensado cuánto tiempo inviertes al día alimentando lo que no quieres? ¿Cuántas veces te repites que no puedes? ¿Cuánta energía le das al drama? ¿Cuánta al sueño de otro? Yo también me descubrí adicto a mis propias excusas. Me aferraba al dolor porque era lo único conocido. Pero un día me cansé, me harté, y esa fue mi bendición. Porque cuando ya no puedes más con la mentira, estás listo para vivir tu verdad. Esa verdad es que no necesitas salvadores, no necesitas gurús, no necesitas que el universo se alinee si tú no estás alineado contigo. Tú eres el milagro esperando ser activado. Pero primero, tienes que creerlo, porque si no lo crees, no lo creas. ¿Y cómo se empieza? Con una sola decisión, despertar. Despertar es elegirte, aunque nadie te aplauda. Es verte, aunque te duela. Es amarte, aunque no sepas cómo. Es dejar de esconderte. Es decir, basta. Es volver al origen. Y el origen eres tú. William Walker Atkinson no hablaba desde la teoría. Hablaba desde la observación profunda del alma humana. Desde la certeza de que hay una fuerza esperando ser liberada en cada ser humano. Una fuerza que no responde a palabras bonitas,
sino a actos conscientes, una fuerza que te está esperando. Ahora, en este instante, tu mente es un imán, lo que piensas, atraes. La primera vez que escuché que la mente era un imán me reí. Sí, con esa risa cínica que uno usa cuando algo le parece absurdo, pero en el fondo lo teme. Porque si es cierto que atraigo lo que pienso, entonces toda la oscuridad que me rodeaba era un reflejo mío. Y eso dolía más que cualquier golpe, porque en el fondo, ¿quién quiere aceptar que está generando su propio infierno? ¿Quién quiere verse como el autor de sus tragedias? Es más fácil culpar al destino, a la mala suerte, a lo que sea que no te obligue a mirar hacia adentro. Pero una vez que empiezas a estudiar las leyes de la mente con profundidad, ya no puedes hacerte el ciego. La negación empieza a perder poder cuando la verdad te toca la piel. Y esa verdad es esta. Cada pensamiento es una causa, cada circunstancia es su efecto. No es poesía, es energía, es vibración, es la ley en movimiento. Hubo un tiempo en que pensaba que el universo estaba contra mí. Lo sentía, como si mis esfuerzos siempre fueran en vano, como si cada puerta que tocaba se cerrara. Me preguntaba, ¿por qué la vida me castiga tanto? Pero esa pregunta ya venía contaminada, porque lo que no entendía era que mis pensamientos estaban cargados de duda, de miedo, de carencia, y eso era justo lo que la vida me devolvía. Lo mismo que escribió William Walker Atkinson en sus lecciones. La mente humana actúa como un imán, atrayendo hacia sí aquello que corresponde a su naturaleza vibratoria. Entonces empecé a observarme con brutal honestidad. ¿Qué pienso cuando me levanto? ¿Cuál es el primer diálogo interno que tengo? ¿Qué historias me cuento cuando algo sale mal? Y lo que descubrí fue aterrador. Estaba sembrando escasez cada mañana. Me decía cosas como, seguro hoy será difícil, nunca es suficiente, nada cambia. Y eso era lo que regresaba, como si el universo fuera un espejo impaciente. Me daba lo mismo que yo emitía, sin filtros, sin anestesia. ¿Cómo iba a tener paz si mi mente estaba en guerra? ¿Cómo iba a traer abundancia si mi pensamiento estaba anclado a la supervivencia? ¿Cómo iba a amar si cada pensamiento sobre mí era una puñalada? Ese día me detuve, literalmente. Me senté en el suelo y lloré. No por tristeza. Lloré porque entendí. Lloré porque por fin vi la conexión. Como si algo dentro de mí se quebrara para dejar entrar la luz. Mis pensamientos eran mi vida. Mi realidad no era casual. Era una respuesta perfecta a lo que vibraba en secreto. Y no podía cambiar mi vida sin cambiar mi vibración. Pero entonces llegó la siguiente pregunta. ¿Cómo se cambia la vibración de un pensamiento que lleva años instalado? ¿Cómo se deja de pensar en fracaso cuando todo lo que has vivido parece confirmarlo? No hay una sola forma, pero hay una certeza. No se cambia la vibración desde la lógica, se cambia desde la emoción, porque la emoción es el alma del pensamiento. Y si logras pensar desde una emoción distinta, el mundo empieza a transformarse, no porque el mundo cambie, sino porque tú lo estás viendo desde otro nivel. Alguien me dijo una vez que la mente es como una radio. No puedes escuchar jazz si estás sintonizado en rock. No puedes experimentar paz si estás vibrando en culpa. La estación determina la música. ¿Y tú? Tú eres el que gira la perilla, nadie más. Ahí entendí algo que el autor enseñaba. Los pensamientos poseen una fuerza vibratoria que actúa como una corriente invisible de energía, que atrae hacia sí otras corrientes similares. Y me golpeó como un trueno. Mis pensamientos no eran inocentes, eran llamados. Eran invitaciones energéticas a realidades que coincidieran con su tono. Si pensaba en carencia, activaba una llamada a la carencia. Si pensaba en enfermedad, hacía vibrar la enfermedad en mi campo. Si pensaba en soledad, me alejaba incluso de los que me amaban. La vida no estaba en mi contra, estaba obedeciendo mi mente. Y eso, aunque parezca duro, es la mejor noticia que podemos recibir. Porque si es así,
entonces también puedo cambiarlo. Si yo soy el imán, también puedo elegir qué atraer. Pero no es fácil, porque hay pensamientos que se pegan como garrapatas emocionales, pensamientos que vienen de heridas antiguas, de voces que ya murieron pero siguen hablando en tu cabeza, pensamientos que no parecen tuyos pero viven en ti. Y ahí entra la voluntad, no la voluntad de cambiar todo en un día. Number. La voluntad de elegir, momento a momento, un pensamiento diferente, aunque no lo creas del todo, aunque duela, aunque parezca mentira. Yo empecé con una frase, una sola. Cada mañana me repetía, soy un imán de todo lo que deseo. Al principio me sentía estúpido, no lo creía, pero algo dentro de mí necesitaba esa semilla. Y la regué, día tras día. La repetí con los dientes apretados, a veces con rabia, otras con miedo, pero la repetí. Y un día, sin darme cuenta, empecé a actuar como si fuera cierto. Caminaba distinto, respiraba distinto. Ya no esperaba lo peor. Me preparaba para lo mejor. Y lo mejor empezó a llegar. Primero en pequeños detalles, luego en señales, luego en personas, y finalmente en hechos. Y ahí confirmé lo que siempre estuvo escrito. Lo que piensas, atraes, no de forma mágica, de forma energética. Tu pensamiento modifica tu actitud modifica tu conducta crea tu realidad. Es un ciclo perfecto. Pero todo comienza en lo invisible, todo empieza en la mente. A veces me preguntan si esto es una forma de autoengaño, si no es peligroso pensar siempre en positivo cuando la realidad es tan cruel. Pero yo no creo en el positivismo vacío. Yo creo en el poder de elegir dónde enfoco mi energía. No niego lo que pasa, lo transformo desde dentro, porque pensar no es escapar. Pensar es construir, y construir requiere coraje. Requiere elegirte cuando el mundo quiere que te olvides. Requiere repetir afirmaciones cuando tu entorno grita lo contrario. Requiere amor propio en dosis que a veces no sabes de dónde sacar, pero ahí están, esperando que las uses. Hoy, cada vez que algo no me gusta en mi vida, no me pregunto ¿por qué me pasa esto? Me pregunto ¿qué estoy pensando para atraer esto? Y eso me devuelve el poder, porque el poder no está en controlar lo externo, está en dirigir lo interno. Como decía aquel viejo sabio, la mente es el amo, el cuerpo es el siervo, y el mundo es el reflejo. Todo cambia cuando entiendes que no estás roto, estás desalineado, que no estás solo, estás desenfocado, que no estás perdido, estás dormido, y que puedes despertar, cambiar el foco, ajustar la vibración y atraer una vida nueva. Todo empieza con una idea, el origen del universo. Está en tu cabeza. Una noche me quedé mirando al techo, sin música, sin luces, sin distracciones, solo el sonido de mi respiración, el peso de mi cuerpo y una pregunta que me reventaba el pecho. ¿De dónde nacen las cosas? No hablo de objetos, hablo de realidades, de caminos, de decisiones, de esos giros que cambian todo aunque nadie los vea venir. ¿De dónde nace la vida que vivimos? Cerré los ojos y escuché el silencio. Y ahí lo vi. Lo sentí. Todo, absolutamente todo, comienza con una idea. Tan simple como eso, tan brutal como eso. Una idea es invisible, pero lo cambia todo. Nadie la toca, pero lo transforma todo. Y lo más loco es que nadie la escucha hasta que alguien la cree. Es como una semilla plantada en el terreno más fértil que existe, la mente humana. Ese espacio infinito, impredecible, lleno de poder y de miedo, donde lo que imaginas, si lo nutres lo suficiente, se convierte en lo que vives. Durante mucho tiempo creí que la vida era una sucesión de casualidades, que las cosas pasaban porque sí, que el destino era una mezcla de suerte, genética y entorno. Pero entonces empecé a estudiar las leyes que rigen la mente, y entendí algo que me partió en dos. La idea es el padre de la acción, y la acción es la madre de la realidad. Todo lo que tocas ahora, primero fue un pensamiento,
Todo lo que te rodea fue alguna vez un ¿y sí? Y ese ¿y sí? Tiene el poder de construir mundos o destruirlos. Me pregunté, ¿qué ideas he permitido habitar en mi mente? ¿Qué pensamientos he alimentado hasta volverlos verdades absolutas? Porque esa es otra trampa. Cuando una idea se repite lo suficiente, se vuelve una creencia. Y las creencias, una vez arraigadas, moldean tu vida como un escultor ciego. No ves el proceso, pero sí el resultado. ¿Y si ese resultado no te gusta? Entonces hay que ir atrás, al inicio, a la raíz, a la primera idea, a esa chispa que lo cambió todo. El universo no empezó con una explosión, empezó con una intención, con un impulso mental, con una vibración que dijo, voy a ser, y ese voy a ser es el mismo que hoy vive dentro de ti. No es una metáfora, es una verdad vibrante. Cada célula de tu cuerpo responde a ideas, a lo que crees, a lo que temes, a lo que deseas en secreto y ni siquiera te atreves a decir en voz alta. Porque sí, hasta el silencio construye, hasta los pensamientos negados tienen peso. Una vez leí algo que se me quedó grabado en los huesos. Todo acto humano, todo avance, toda creación, tuvo su origen en una idea mental. Ninguna cosa ha existido sin haber sido antes concebida mentalmente. Y me quedé frío. ¿Cuántas veces he querido cambiar mi vida sin cambiar mis pensamientos? ¿Cuántas veces he querido resultados nuevos desde ideas viejas? Es como querer sembrar flores en un terreno lleno de cenizas y esperar que algo nazca. No se puede. Hay que limpiar. Hay que resembrar. Una idea puede ser un refugio o una cárcel. Puede abrirte al amor o cerrarte a la vida. Puede impulsarte a crear arte o hundirte en la mediocridad. Y lo más trágico es que muchas veces no elegimos las ideas que nos habitan. Nos las sembraron cuando éramos niños, cuando no sabíamos defendernos. Ideas como no vales, no puedes, tú no mereces. Y esas ideas siguen ahí, gobernando en silencio, dirigiendo desde la sombra. Pero una vez las ves, ya no puedes desverlas. Una vez las identificas, tienes el poder de transformarlas. No es fácil, pero es posible. Yo lo viví. Empecé a cuestionar todo. Cada pensamiento que surgía lo miraba a los ojos y le preguntaba, ¿de dónde vienes? ¿Quién te puso aquí? ¿A qué sirves? ¿A quién obedeces? Y me di cuenta de que muchos de ellos eran herencia, no eran míos. Eran ideas que pertenecían a alguien más, pero que yo adopté como propias. ¿Cuántas ideas tuyas, en realidad, no lo son? ¿Cuántas cosas crees porque alguien te las dijo con autoridad y tú decidiste creerlas sin filtro? Empezar a construir desde la conciencia es un acto de revolución interna. Es decidir qué ideas sí te sirven y cuáles ya no. Es plantar nuevas semillas, regarlas con intención y podar las que nacen torcidas. Es un trabajo constante. No hay descanso cuando estás despertando, porque la mente no se detiene y el mundo no espera. Y si no cultivas tú tus ideas, alguien más lo hará por ti. Un día escribí en un papel: hoy elijo pensar diferente. Fue tan simple que me reí, pero algo en mí se movió, como si esa frase fuera una orden, una puerta, un compromiso. Ese día, por primera vez, no reaccioné igual ante la crítica. No dudé tanto de mí, no cedí tan fácil al miedo. Y fue entonces cuando entendí que no hace falta tener todo claro. Hace falta tener una idea clara y caminar hacia ella. El universo hace el resto. Porque sí, el universo responde a tus ideas, pero no a las que dices, sino a las que sostienes, a las que vibran en tu campo, a las que alimentas en la oscuridad de tus noches solitarias, a esas que repites sin darte cuenta, porque pensar es crear, no siempre de forma instantánea, pero sí inevitablemente. Voluntad, el poder más ignorado del mundo. Nunca me hablaron de la voluntad como una fuerza. La nombraban como si fuera una opción más, como si pudiera desecharse cuando las cosas dolían o se ponían difíciles.
Me dijeron que debía tener talento, que debía rezar, que debía esperar. Pero nadie me dijo que dentro de mí había una herramienta más poderosa que cualquier circunstancia. Nadie me explicó que esa fuerza, a la que llaman voluntad, era capaz de mover la realidad si yo me atrevía a usarla. No con gritos, no con desesperación, sino con decisión. Una decisión que no pide permiso. Un día lo entendí. No fue en una conferencia, ni leyendo una frase bonita en redes. Lo entendí en un momento muy oscuro, cuando había tocado fondo emocional, cuando ya no sabía cómo seguir. Estaba solo, sin rumbo, sintiendo que me había fallado, que por más que pensaba positivo, por más que pedía señales, nada cambiaba. Entonces me pregunté, ¿qué me falta? ¿Qué estoy ignorando? Y la respuesta me golpeó con la fuerza de algo que siempre estuvo ahí, la voluntad. La estaba subestimando, la tenía atrofiada, como un músculo que no se entrena y termina encogido por miedo al dolor. Fue entonces cuando recordé una frase que había leído. La voluntad es el timón del alma, es la fuerza central del carácter humano. Y entendí que no necesitaba más motivación, ni más inspiración. Lo que me faltaba era ejercer mi voluntad como quien empuña una espada, como quien, aunque tiemble, se levanta. La voluntad no se trata de desear. Desear es fácil. Todo el mundo desea cosas. Lo difícil es sostener una decisión cuando nada en tu entorno la valida, cuando la gente duda de ti, cuando tú mismo te cuestionas. La voluntad no es gritar yo puedo, es levantarte aunque tu cuerpo y tu mente te digan que no puedes más. Es volver al camino cuando te perdiste. Es volver a empezar 1000 veces si es necesario, pero con la misma fe de la primera vez. Recuerdo un día puntual. Me desperté con el corazón roto. No quería salir de la cama. Me sentía un fraude. Había fallado otra vez. Había caído en el mismo error, en el mismo patrón. El mismo pensamiento autodestructivo regresaba como un bucle infinito. Y ahí, en medio de ese vacío, una voz interna me preguntó, ¿vas a dejar que esto te consuma o vas a usar tu poder? No supe qué responder. ¿Qué poder? Sentía que no tenía nada. Pero esa voz insistía, usa tu voluntad. Fue tan claro que me senté. Respiré profundo y dije en voz alta, no sé cómo, pero hoy decido levantarme. No fue una frase mágica, fue una orden interna, una chispa, y funcionó. No porque todo mejorara ese día, sino porque volví a tomar el timón, porque me recordé a mí mismo que puedo decidir, que aunque esté roto, sigo siendo responsable de lo que creo desde aquí. La voluntad no es heroica, es silenciosa. Es ese momento en el que dices no, cuando todo tu cuerpo grita sí. Es apagar el teléfono y sentarte a escribir aunque no tengas ganas. Es decir, la verdad aunque te tiemble la voz. Es amar aunque te hayan traicionado. Es seguir soñando cuando el mundo te quiere dormido. El autor decía, la voluntad no es una fuerza emocional, sino un poder consciente. Es el centro mismo del yo. Es la expresión suprema del dominio propio. Y qué fuerte es leer eso cuando has vivido toda tu vida creyendo que estás a merced de lo que te pasa. Qué duro es aceptar que si no tienes resultados es porque no estás ejerciendo tu poder, no tu inteligencia, no tus contactos, tu voluntad. Ese es el verdadero músculo olvidado. Yo no sabía cómo usarla. Me costaba. Me daba miedo, porque usar la voluntad significa dejar de culpar. Y culpar es cómodo. Es más fácil decir, no puedo porque me falta algo, que decir, no puedo porque no me he comprometido de verdad. Y ahí es donde muchos se quedan. En la queja, en la tibieza, en el casi. Porque la voluntad exige todo de ti, y darlo todo asusta. Pero también libera. Cuando empecé a ejercitar mi voluntad, noté algo curioso. Mi cuerpo cambió, mi mirada cambió, mi forma de caminar era distinta. Había algo en mí que se sostenía,
incluso cuando me sentía inseguro, porque ya no dependía de sentirme bien para actuar. Actuaba porque lo decidía, y esa decisión me reconstruía. Entonces me pregunté, ¿qué tan diferente sería mi vida si cada día ejerciera mi voluntad, aunque fuera en algo pequeño? ¿Qué pasaría si dejara de actuar por impulso y empezara a actuar por elección? Porque eso es la voluntad, elegir, no una vez, siempre, en cada instante. Y así empecé a escribir este libro, no porque me sintiera preparado, no porque tuviera todas las respuestas. Lo hice porque lo decidí, porque cada palabra es una muestra de voluntad, porque mientras escribo esto, podría estar dudando, distrayéndome, evitando sentir, pero aquí estoy, sosteniéndome en la decisión de compartir algo que me transformó. Y quiero que te preguntes, ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo desde la voluntad y no desde el impulso? ¿Qué decisiones estás posponiendo por miedo a lo que impliquen? ¿Cuántas veces te has traicionado por no usar tu poder? Sé que da miedo, lo sé, porque usar la voluntad es verte desnudo, es decir, esto es lo que soy, esto es lo que quiero, y no me voy a detener hasta lograrlo. Pero también es lo más hermoso que puedes hacer por ti, porque cuando ejercitas tu voluntad, te conviertes en creador. Dejas de ser un reflejo, te conviertes en fuente. Una frase que marcó mi camino fue esta: la voluntad es el principio rector de la mente. Sin ella, el pensamiento vaga. Con ella, el pensamiento se convierte en dirección, en causa, en motor. Y yo ya no quiero pensamientos vagando. Ya no quiero emociones sin propósito. Quiero dirección. Quiero causa. Quiero ser motor. Visualiza o estás perdido. El cine mental que gobierna tu vida. Todo empezó con una imagen. Un recuerdo borroso. Una escena breve que se repetía en mi mente una y otra vez. Yo tenía 8 años y estaba frente al televisor, soñando con ser alguien que aún no entendía del todo. No tenía palabras claras, pero sí una sensación, una chispa. Me veía en un escenario, me veía hablando, me veía libre. Nadie me enseñó a visualizar. Nadie me dijo que esa escena, si la sostenía, podía construir mi realidad. Nadie me explicó que ese cine interno, ese que parecía solo un juego de niños, era en realidad la sala de control del universo personal que estaba formando sin saberlo. Pasaron los años y olvidé esa imagen, como tantas otras, como tantos sueños que uno entierra sin querer. Empecé a vivir en modo automático, reaccionando, sobreviviendo, aguantando. Pero algo seguía mal. Todo se sentía sin dirección, como si fuera un actor en una película que alguien más escribió. Me miraba y me preguntaba, ¿esto es lo que quiero? Y lo peor, no tenía una respuesta clara, porque nunca me había detenido a visualizar de verdad qué quería vivir, hasta que llegó una frase que me sacudió. Si no puedes formar una imagen clara de lo que deseas, no puedes atraerlo. La leí una madrugada, en silencio, y fue como si alguien me gritara desde adentro. Porque sí, yo deseaba muchas cosas: paz, libertad, éxito, amor, pero no las veía, no las sentía, solo las nombraba como quien tira palabras al aire esperando que el viento las acomode. Y ahí entendí que el deseo sin imagen es como una flecha sin dirección. No va a ningún lado. No construye, no atrae, no crea. La visualización no es una fantasía, no es una técnica superficial para hacer que el universo te cumpla caprichos. Es una herramienta sagrada, un lenguaje invisible entre tu mente y la vida. Es una forma de decirle al mundo: esto soy, esto quiero, esto estoy dispuesto a experimentar. Pero hay que sostenerlo, hay que sentirlo, hay que vivirlo primero dentro, antes de que se manifieste fuera. Y aquí me detengo, porque visualización no es repetir imágenes vacías, no es verte rico sin cambiar tus creencias sobre el dinero, no es verte feliz sin atravesar el dolor que no has querido mirar. Visualizar no es huir, es elegir.
es construir desde la mente aquello que estás dispuesto a sostener con el alma. Es mirar la película de tu vida y darte cuenta de que tú eres el guionista, el director y el protagonista. Pero si no tomas ese rol, alguien más lo tomará por ti, y vivirás una historia que no te pertenece. Yo comencé a visualizar cada mañana, cerraba los ojos y me preguntaba, ¿cómo se vería mi vida si ya fuera libre? ¿Cómo caminaría? ¿Qué palabras usaría? ¿Con qué energía me levantaría? Al principio era incómodo. Mi mente se resistía. Me decía que era mentira, que no lo merecía, que estaba jugando. Pero seguí, día tras día, con disciplina, con fe, con lágrimas. Porque visualizar no siempre es fácil. A veces duele ver lo que aún no has podido alcanzar. A veces confronta. Pero ahí está su poder. Una vez leí, la imagen mental sostenida con fuerza de voluntad y emoción tiende a materializarse por ley natural. Y desde entonces, esa frase se volvió un mantra, porque entendí que la visualización no es un juego místico, es una ley tan real como la gravedad. Lo que sostienes en tu cine interno, si lo acompañas con emoción y decisión, terminará tomando forma. Y lo he vivido, lo he comprobado. Personas que soñé aparecieron, lugares que imaginé, los caminé. Palabras que escribí en mi mente, las dije en voz alta años después. Pero también entendí el lado oscuro. Si no diriges tu cine mental, tu mente proyectará lo que ha aprendido del miedo, y ahí es donde muchos se pierden. Visualizan ruina, visualizan rechazo, visualizan fracaso, no porque lo deseen, sino porque no se atreven a imaginar lo contrario, porque nadie les enseñó que el futuro se entrena en imágenes, que la vida no solo responde a lo que haces, sino a lo que imaginas con fuerza. Me pregunté muchas veces, ¿por qué a pesar de mis esfuerzos las cosas no cambian? Y una noche lo entendí, porque en mi mente seguía proyectando escasez. Aunque dijera que quería abundancia, lo que veía internamente era pérdida, deuda, esfuerzo. La imagen era contradictoria, y esa contradicción bloqueaba el flujo. No basta con desear distinto, hay que imaginar distinto, hay que ver distinto, porque la mente es el estudio del escultor, donde se modelan las formas antes de ser talladas en piedra. La vibración no miente, todo es energía, incluido tu caos. La primera vez que escuché que todo es energía, pensé que era una frase bonita para postear en redes. No la entendí. La repetí como quien repite un rezo sin saber qué está diciendo. Decirlo era fácil, pero vivirlo te rompe y te revela al mismo tiempo. Porque cuando de verdad lo comprendes, te das cuenta de que no puedes esconderte detrás de tus palabras, ni de tus excusas, ni de tus disfraces emocionales. La vibración no miente. Lo que emites, eres. Lo que sientes, creas. Lo que sostienes, se refleja. Así de brutal, así de justo. Una vez, en medio de una crisis profunda, fui a buscar ayuda. No sabía qué me pasaba, pero todo a mi alrededor se estaba desmoronando. Relaciones, dinero, salud, propósito. Era como si la vida hubiera decidido colapsar todo de golpe. Y me senté frente a alguien que solo me dijo una frase. Tu vibración está pidiendo esto. Sentí rabia. ¿Cómo podía decirme eso? ¿Acaso estaba diciendo que yo me merecía todo este dolor? ¿Que era mi culpa estar hundido? No era culpa, era vibración. Y esa diferencia lo cambió todo. Porque entendí que la vida no castiga, responde. Que no atraemos lo que queremos con la boca, sino lo que somos con el alma. Y si dentro de mí había miedo, escasez, inseguridad, entonces era eso lo que estaba comunicando al universo. No con palabras, sino con mi energía, porque la energía es el idioma original, el que habla antes de hablar, el que vibra incluso cuando callas, el que se imprime en tu cuerpo, en tu mirada, en tu aura, en tu manera de entrar a una habitación.
Fue entonces cuando regresé a los textos antiguos, buscando respuestas que fueran más profundas que las frases de motivación vacía. Y encontré esta joya. Todo pensamiento, emoción y palabra vibra, y como toda vibración, busca su nivel correspondiente en la gran escala de la energía universal. Y ahí me cayó la ficha. Yo estaba vibrando bajo, no por ser malo ni por ser débil. Estaba vibrando bajo porque llevaba años sosteniendo creencias que me hacían sentir pequeño, roto, insuficiente. ¿Te has preguntado qué estás vibrando ahora mismo? No lo que quieres, no lo que crees, lo que verdaderamente sientes en lo profundo de tu cuerpo. ¿Estás vibrando desde la confianza o desde la supervivencia? ¿Desde el amor o desde el miedo a no ser suficiente? Porque no importa lo que aparentas. La vibración no es un disfraz. No puedes engañarla. No puedes decorarla con palabras. La vibración es tu verdad desnuda. Yo comencé a observarme con más honestidad, no para juzgarme, sino para entender de qué estaba hecha mi energía. Y descubrí que muchas veces decía, yo puedo, pero por dentro me sentía incapaz. Decía, todo está bien, pero mi cuerpo temblaba en las noches. Decía, confío en la vida, pero en el fondo tenía terror a perderlo todo. Esa incoherencia vibraba, y el universo me respondía en el mismo idioma, caos, bloqueo, repeticiones, porque todo en la existencia responde a frecuencia, igual atrae igual, no como castigo, sino como ley. Entonces, ¿cómo cambiar la vibración cuando sientes que todo en ti está hecho pedazos? ¿Cómo elevarla cuando tu energía se siente como un peso muerto? No hay una fórmula mágica, pero hay caminos. El primero es aceptar tu estado sin pelearte con él, porque cada vez que rechazas tu vibración actual, la perpetúas. Lo que resistes vibra más fuerte, pero lo que abrazas empieza a transformarse. Yo comencé por respirar. Suena tonto, suena simple, pero fue lo más real que pude hacer. Respirar y sentir. Dejar de huir de mis emociones. Sentarme con ellas. Mirarlas sin disfraz. ¿Qué me está diciendo esta tristeza? ¿Qué herida me está mostrando este enojo? Y al poner atención, la energía comenzó a moverse. Lentamente, como si mis células recordaran su derecho a estar en paz. Después vino la elección. ¿Qué quiero vibrar? No qué quiero tener, no qué quiero lograr. ¿Qué quiero vibrar? Y la respuesta fue clara. Quiero vibrar libertad. Quiero vibrar verdad. Quiero que mi energía sea un reflejo de mi esencia, no de mis heridas. Y eso lo cambió todo, porque empecé a actuar en coherencia con esa decisión. Cambié mi forma de hablar, de caminar, de pensar, no porque fingiera, sino porque elegí vibrar diferente. Alguien me dijo una vez que la vibración es como un perfume invisible. No lo ves, pero lo llevas contigo a todas partes. Y los demás lo perciben. Y la vida también. Entonces me pregunté, ¿con qué perfume quiero entrar a los lugares? ¿Qué energía quiero dejar en las personas después de hablar conmigo? ¿Quiero que me recuerden por la tensión que cargo o por la calma que soy capaz de transmitir? No siempre lo logro. A veces caigo. A veces vuelvo al miedo. A veces vibro desde la herida. Pero ya no me quedo ahí. Porque ya sé cómo se siente mi vibración cuando estoy desconectado. Ya sé leer mi caos. Ya no le tengo miedo. Lo uso como señal, como un llamado a volver a casa, a mi centro, a mi verdad. Porque todo es energía, incluso el caos. Y si sabes leerlo, el caos también puede guiarte. Otra frase que me marcó fue esta. El pensamiento cargado de emoción es una onda vibratoria potente que puede atraer lo correspondiente o repeler lo contrario. Esa frase me mostró que no basta con pensar bien. Hay que sentir bien. Hay que alinear el pensamiento con la emoción, porque si piensas abundancia pero sientes carencia, estás vibrando carencia. Si piensas amor pero sientes resentimiento, estás vibrando desde la herida.
Y eso es lo que estás emitiendo. Eso es lo que estás construyendo. Entonces te invito a que te mires. De verdad. Que sientas tu energía ahora mismo. ¿Está tranquila o agitada? ¿Se siente pesada o ligera? ¿Es tuya o la absorbiste de otros? Porque a veces no estamos mal, solo estamos contaminados. Y toca limpiar, toca soltar, toca volver al centro. Hazlo como puedas, con música, con meditación, con silencio, con movimiento. Pero hazlo. No esperes que la vida cambie sin cambiar tu vibración. No pongas velas si tu energía sigue oscura. No reces desde el miedo. No afirmes desde la carencia. La vibración no obedece lo que dices, obedece lo que eres. Y si no sabes por dónde empezar, empieza aquí. Con una intención clara. Hoy elijo elevar mi frecuencia. No para escapar del dolor, sino para transformarlo. Hoy elijo vibrar desde el amor, aunque no todo esté perfecto. Hoy elijo cuidarme, no solo en cuerpo, sino en energía, porque eso es lo que construye mi mundo. Lo demás solo reacciona a ello. La vibración no miente, y eso no es una amenaza, es un regalo, porque significa que puedes crear otra realidad, que puedes sanar, que puedes cambiar la película entera si aprendes a sostener una frecuencia distinta. No con prisa, no con perfección, con presencia. El pensamiento es una arma cargada. Úsala bien o te dispara. Una noche, mientras caminaba solo por una avenida vacía, sentí algo que me heló por dentro. No era el viento ni el silencio, era una certeza. Mi mente podía ser mi peor enemigo. Me detuve de golpe. Me vi a mí mismo, ahí, bajo una farola temblorosa, y entendí algo que me dolió más que cualquier caída pasada. Había usado mis pensamientos como cuchillos contra mí. No lo hice a propósito. Claro que no. Nadie lo hace. Pero lo había hecho igual. Y lo peor era que ya lo sabía. Solo que no quería aceptar que cada pensamiento que repetía sin filtro, sin conciencia, sin amor, era una bala directa a mi alma. Me habían enseñado a pensar, pero no a cuidar lo que pensaba. Me llenaron de información, pero no me hablaron del poder destructivo de un pensamiento mal dirigido. Creí que pensar era algo que simplemente ocurría, no algo que se elige. Pero pensar es elegir. Cada pensamiento es una semilla, un impulso eléctrico, una intención disfrazada. Y cada vez que lo repites, lo haces más real. Lo conviertes en estructura, lo conviertes en carne, lo conviertes en ti. Alguien dijo alguna vez, el pensamiento es una fuerza real, una forma de energía tan poderosa como la electricidad o la gravitación. Y aunque lo había leído, no lo entendí, hasta que mis pensamientos empezaron a destruir mis relaciones, mi cuerpo, mi paz. Yo me disparé solo, con cada frase que repetí desde el miedo, con cada imagen que sostuve de mí mismo desde la vergüenza, con cada palabra mental que me susurraba, no puedes, eres menos, no lo vas a lograr. Pensamientos simples, sí, pero cargados, cargados como armas. ¿Te has escuchado pensar? No lo que piensas de los demás, lo que piensas de ti, lo que te dices cada vez que fallas, cada vez que algo no sale como esperabas. ¿Eres compasivo? ¿Eres cruel? ¿Eres justo? Porque eso que piensas es energía, y esa energía se convierte en materia. Tu cuerpo la absorbe, tu aura la proyecta, tu entorno la refleja. Yo lo descubrí el día que enfermé sin causa aparente. El cuerpo me gritaba lo que yo no quería aceptar con palabras. Me estaba destruyendo por dentro. No eran virus, no eran bacterias. Era mi diálogo interno. Era esa guerra silenciosa que había librado durante años sin saberlo. Y en ese momento, como un rayo que parte la tierra, lo entendí. Tenía que reaprender a pensar, no a evitar lo negativo, sino a elegir lo verdadero. A pensar desde el alma, no desde la herida. Y aquí viene lo más duro. El pensamiento que más daño te hace no es el que viene de fuera, es el que ya abrazaste como tuyo.
Es ese pensamiento viejo, heredado, programado, que vive en ti sin que lo cuestiones. Ese que suena a así soy yo, cuando en realidad es solo una repetición inconsciente. ¿Cuántas veces te repites la misma mentira al día? ¿Y cuánto poder le das cada vez que lo haces? Una vez alguien me preguntó, ¿y si tus pensamientos tuvieran forma física? ¿Los dejarías entrar a tu casa? ¿Les darías de comer? ¿Dormirían contigo? Esa imagen me revolvió el estómago, porque me di cuenta de que había albergado pensamientos tan oscuros como una pesadilla, y los había tratado como huéspedes de honor. Les di espacio, les di tiempo, les di mi vida. Entonces empecé a entrenar mi mente como si fuera un campo de batalla sagrado, no para no tener pensamientos negativos, sino para no dejarlos reinar, porque un pensamiento negativo puede llegar, sí, pero tú decides si se queda. Tú decides si le das voz, si lo repites, si lo fortaleces. No puedes evitar que llegue, pero puedes decidir si se convierte en verdad o no. Empecé cada día con una práctica brutalmente simple: escribir lo que pensaba, sin filtros, sin miedo, solo escribir. Y lo que vi me rompió. Mis pensamientos eran crueles, desordenados, carentes. Me hablaban como un enemigo, no como un amigo. Y ahí, frente al papel, lloré, porque entendí que había vivido más tiempo en guerra mental que en paz, y esa guerra no se gana con fuerza, se gana con amor, se gana con conciencia, se gana con decisión. Una frase me ayudó a empezar. El pensamiento constante crea hábito mental, y el hábito mental moldea el carácter. Entonces me pregunté, ¿qué carácter estoy creando con mis pensamientos? ¿Uno libre o uno temeroso? ¿Uno luminoso o uno apagado? Porque no somos lo que pensamos una vez, sino lo que pensamos cada día, cada hora, cada minuto. Esos pensamientos son ladrillos invisibles. ¿Estás construyendo algo con ellos, te des cuenta o no? ¿Es ese un templo o una prisión? Y aquí entra la magia, si decides verla. Si tú disparas tus pensamientos, también puedes convertirlos en flores. Puedes entrenarlos para sanar. Puedes dirigirlos como luz. Puedes convertir tu mente en una fuente de belleza. No es teoría, es práctica, es trabajo, es conciencia pura, es elegir la bala o el bálsamo. Es saber que cada pensamiento es un acto de creación, que lo que sostienes en tu mente lo verás tarde o temprano en tu vida. Cree, como un loco. La fe es la ciencia de los valientes. A veces me he sentido estúpido por creer. Me he reído de mí mismo en silencio, mientras imaginaba un futuro brillante, cuando mi presente era una tormenta sin tregua. Me he mirado al espejo con esa mezcla entre esperanza y burla, diciéndome, ¿de verdad crees que esto puede cambiar? Y aún con el corazón temblando, la respuesta siempre fue sí, pero no un sí gritado, no uno eufórico. Era un sí susurrado entre lágrimas, un sí que se sostenía, aunque nadie lo viera, un sí terco, testarudo, de esos que se quedan de pie cuando todo lo demás cae. Ese sí, descubrí con el tiempo, se llama fe. No la fe que te enseñaron como obligación, no la fe que repites en frases que no entiendes, no la fe de los domingos ni de los altares. Hablo de la fe real, la que se vive en las entrañas, la que es ciencia porque tiene lógica, aunque el mundo aún no la haya medido con máquinas. Hablo de esa fe que sostiene mundos, que mueve cuerpos, que empuja a gente rota a seguir caminando. La fe que no necesita pruebas para actuar, la que va primero, la que enciende el fuego cuando aún todo está oscuro. Un día me vi en el fondo, literal. Me habían rechazado de un proyecto que me dolía profundamente. Perdí a alguien que amaba. Tenía menos dinero del que se necesita para sobrevivir una semana. Y lo más jodido, me había traicionado a mí mismo. Me había abandonado emocionalmente. Me creí débil. Me sentí nada. Y justo en ese punto, cuando ya no me quedaba orgullo, apareció una pregunta como cuchillo. ¿Vas a seguir creyendo? Y ahí no puedes fingir.
No puedes contestar desde lo aprendido. La fe no se responde con palabras, se responde con presencia. Se responde caminando cuando cada parte de ti te pide rendirte. ¿Y sabes qué hice? Me levanté y me dije, voy a creer como un loco, como un idiota que no entiende las probabilidades, como un alma que se niega a morir sin ver la luz que sabe que existe. Y en ese momento supe que la fe no era una emoción, era una decisión. Recuerdo una frase que me marcó. La fe es una manifestación de la mente consciente que dirige la energía hacia una idea central, hasta que ésta se convierte en experiencia. No se trata de cerrar los ojos y pedir. Se trata de abrir los ojos internos y sostener una visión con una fuerza que desafía la lógica, porque la lógica es del mundo externo. La fe, en cambio, pertenece al alma. Me pregunté entonces, ¿cuánto me he permitido creer sin pruebas? ¿Cuántas veces he pospuesto decisiones porque no tenía la certeza de que funcionaría? ¿Desde cuándo necesito garantías para vivir? Porque la vida nunca las da. La vida solo responde a lo que emites. Y si tu emisión es de duda, lo que recibirás es más duda. Si es de miedo, más miedo. Pero si crees, de verdad, si crees como un loco, entonces la vida tiene que ceder, porque la fe constante es una orden vibratoria. ¿Y qué significa creer como un loco? Significa verte grande cuando aún estás roto. Significa agradecer por lo que aún no tienes. Significa amar sin saber si te van a corresponder. Significa escribir aunque nadie te lea. Significa pararte frente al vacío y decir, yo me lanzo. No porque sepas qué hay abajo, sino porque confías en que sabrás volar en el camino. Una vez escuché que la fe es el estado mental del que sabe que su deseo ya está cumplido, aunque aún no lo vea. Es vivir desde el final, no desde el principio. Es actuar como si ya lo fueras. Y eso me cambió la vida, porque empecé a caminar como si ya tuviera lo que pedía, no desde el ego, sino desde la certeza. Empecé a hablar con otro tono, a tomar decisiones desde mi versión futura, no desde mi yo roto, y el universo empezó a alinearse. No porque la fe atrae milagros, sino porque la fe te alinea con tu poder, y tu poder crea los milagros. Pero ojo, la fe no te exime del dolor, te atraviesa igual. Lo que cambia es que ya no te quedas ahí, porque ahora sabes que ese dolor también tiene fecha de caducidad, que cada lágrima que cae riega algo que está por florecer. Y eso solo lo entiende el que se ha roto creyendo. A veces me preguntan si no es peligroso creer tanto, que si no es mejor ser realista. ¿Y qué es el realismo? Sino una forma disfrazada de miedo. ¿Quién definió que lo posible solo es lo que ya se ha visto? ¿Acaso no todas las grandes cosas de este mundo nacieron de alguien que se atrevió a creer lo que los demás no veían? El avión, la electricidad, la música, el amor, todo nació en la mente de alguien que no pidió permiso para tener fe. Entonces, ¿por qué tú sí necesitas que el mundo apruebe tus sueños para creer en ellos? ¿Por qué esperas que algo fuera de ti te valide cuando el mayor poder está dentro? Porque te lo negaron. Porque la fe es peligrosa para los sistemas que quieren que seas obediente, no libre. Porque quien cree como un loco, actúa como un libre. Y eso asusta. Porque ya no necesitas nada. Porque ya no pides permiso. Porque empiezas a moverte desde una certeza silenciosa que no se explica, se siente. Y si hoy estás leyendo esto, con el alma rota o con la esperanza a punto de apagarse, quiero que lo recuerdes. Tu fe no es negociable. Tu fe es lo único que no pueden quitarte, a menos que tú la entregues. Y si la has entregado, si la has dejado caer, está bien. Puedes recuperarla. Puedes volver a decir sí. Puedes volver a confiar, aunque duela, aunque parezca ilógico, porque como decía ese sabio, la fe es el puente entre lo invisible y lo real. La mente subconsciente, tu Dios interno, está dormido. Hay una voz dentro de ti que no grita,
pero lo crea todo. Una presencia invisible que no cuestiona, solo obedece. Está en silencio, pero es más poderosa que cualquier palabra que digas. Vive en la sombra de tus pensamientos, moldeando tu vida en secreto, cumpliendo órdenes que tú mismo olvidaste haber dado. Esa voz se llama mente subconsciente, y si no la despiertas, ella seguirá creando el mundo desde lo que aprendió en tu infancia, en tu dolor, en tus miedos, y lo hará con devoción, porque así fue diseñada, no para juzgar, sino para cumplir. Yo no sabía esto. Caminaba por la vida pensando que mis decisiones eran conscientes. Creía que elegía lo que vivía. Pero, ¿cómo iba a elegir desde la conciencia si lo que dirigía todo era un sistema automático lleno de programas que no eran míos? Me repetía cosas como, no soy suficiente, nunca hay dinero, no puedo confiar en nadie, y creía que esos pensamientos eran una verdad lógica. Pero eran ecos antiguos, sembrados antes de que yo supiera decir no, y cada vez que los repetía, esa voz silenciosa dentro de mí los tomaba como órdenes sagradas. Una noche, después de una discusión que me dejó temblando, me encerré en el baño y me pregunté, ¿por qué reacciono así? ¿Por qué siempre termino en el mismo punto? ¿Por qué, si tanto trabajo en mí, sigo sintiéndome atrapado? Y fue entonces cuando lo leí, como si me hablara directamente. El subconsciente es el sirviente obediente de la mente consciente. Graba todo lo que se le ordena sin cuestionarlo y luego lo expresa en la vida real como resultado. Me quedé quieto. Esa frase me rompió la espalda como una descarga eléctrica, porque entonces entendí que no estaba roto, estaba programado. ¿Cómo despertar al Dios interno cuando lleva años dormido bajo capas de trauma, de cultura, de vergüenza? ¿Cómo reescribir un sistema que ha gobernado mi vida en automático desde que tengo memoria? No lo sabía, pero lo que sí supe en ese instante fue que no podía seguir ignorándolo. No podía seguir actuando como si el problema fuera el afuera cuando el motor estaba dentro. Comencé a observar, no mis acciones, sino mis reacciones, porque ahí vive el subconsciente, en lo que haces sin pensar, en cómo respondes al dolor, al amor, a la crítica, al rechazo. Empecé a ver un patrón. Cada vez que algo bueno llegaba a mi vida, una parte de mí lo rechazaba. Me autosaboteaba, como si no pudiera sostenerlo, como si no lo mereciera. Y entendí que esa era la voz dormida, esa que me repetía, esto no es para ti. Entonces me pregunté, ¿qué cree de mí esa mente silenciosa? ¿Qué ha escuchado tantas veces que ahora lo da por hecho? Porque si no lo cambio, lo repetirá. No porque sea malvada, sino porque fue programada para protegerme. El subconsciente no distingue entre verdad y mentira, solo actúa en base a lo que más se ha repetido. Es como un jardín. Si sembraste miedo durante años, no esperes cosechar libertad sin arrancar primero las raíces. Me dolió. Me dolió ver cómo había sido yo quien había regado las semillas de mi propio sufrimiento, no por masoquismo, sino por ignorancia. Pero también fue liberador, porque si yo lo había creado, entonces yo podía deshacerlo. Si yo era el responsable, también era el arquitecto. El poder estaba de vuelta en mis manos, solo tenía que despertar al Dios dormido. Pero ese despertar no es poético, es brutal. Es ir a lo más profundo de ti y ver lo que nunca quisiste mirar. Es escuchar la historia que repites en silencio y decidir reescribirla palabra por palabra. Es mirar al subconsciente a los ojos y decirle, ya no eres el jefe, ahora soy yo quien elige. Empecé con afirmaciones. Al principio se sentían falsas. Me miraba al espejo y me decía, soy digno, soy libre, estoy seguro, y mi cuerpo se tensaba, como si quisiera gritar, mentira. Pero seguí, porque aprendí que el subconsciente no cambia con ideas brillantes, cambia con repetición, con emoción, con imágenes, con sensaciones. Entonces, comencé a cerrar los ojos y visualizar una vida distinta,
a repetir frases con intención, con presencia, a sentirlas hasta que se volvieran parte de mí. No fue rápido, no fue perfecto, pero fue real, y un día, sin darme cuenta, reaccioné diferente. No me enojé cuando antes hubiera explotado, no huí cuando antes me saboteaba, y supe que algo se había movido en lo profundo, que el Dios interno comenzaba a despertar. ¿Y tú? ¿Qué estás programando en tu mente subconsciente? ¿Qué frases te repites cuando nadie te escucha? ¿Qué emociones sostienes cuando cierras los ojos? ¿Sabes lo que crees realmente sobre ti mismo? Porque esa es la semilla. Todo lo demás es el fruto. No puedes manifestar lo que contradice tu programación interna. No puedes atraer amor si crees que no lo mereces. No puedes vivir en abundancia si tu subconsciente asocia el dinero con peligro, con culpa o con escasez. No puedes ser libre si dentro de ti vive un sistema que teme volar. Pero puedes cambiarlo. Puedes reescribir tu mente. Puedes reprogramar tu alma. Porque como dice uno de los principios más antiguos del mentalismo, aquello que se graba en el subconsciente, el universo se encarga de materializarlo. No es magia, es ley. El Dios que vive dentro de ti no está muerto, solo duerme. Duerme esperando que tú lo llames, que tú lo actives, que tú le enseñes una nueva forma de vivir. Y cuando lo hagas, cuando tu subconsciente se alinee con tu deseo, el mundo se moverá, no por afuera, sino desde adentro. Porque cuando el poder interno se activa, lo externo no tiene opción. Responde, cede, obedece. El secreto no es nuevo. Atkinson. Ya lo gritaba en 1900. Hace unos años, cuando el famoso documental hablaba del secreto, todo el mundo parecía haber descubierto algo nuevo. Las redes estallaron de frases brillantes, de afirmaciones con voz dulce, de promesas vestidas de magia. Y aunque me emocioné, porque todos queremos creer que podemos cambiar nuestra vida con un pensamiento, había algo que me incomodaba. No lo entendí en ese momento, pero era una molestia real, una especie de vacío entre lo que se decía y lo que se vivía, como si hubiéramos querido convertir la manifestación en un truco de feria y no en un camino profundo, crudo, íntimo. Años después, con los ojos más abiertos y el alma más desgastada por golpes reales, encontré un libro que no tenía marketing, ni portadas llamativas, ni frases de moda. Era viejo, antiguo, polvoriento, pero dentro de él había algo que ningún documental moderno me había mostrado con esa claridad. El secreto nunca fue secreto, solo fue ignorado. Y lo que muchos venden hoy como la gran revelación, ya estaba siendo enseñado con una fuerza brutal desde principios del siglo pasado. Solo que la gente aún no estaba lista para escucharlo, o quizá no quería hacerse responsable. En una de sus páginas leí algo que me partió en dos. El pensamiento es una fuerza vibratoria, una corriente de energía sutil que influye, transforma y atrae según su naturaleza. Y entonces lo vi todo. El poder no estaba en repetir frases bonitas sin sentirlas. El poder no estaba en visualizar mansiones si por dentro aún crees que no vales. El poder real estaba, y siempre ha estado, en comprender que eres creador, no por decirlo, sino por vibrarlo, por sostenerlo, por convertirte en eso. Y ahí entendí la diferencia. Lo que llaman el secreto hoy ya había sido escrito en letras más sobrias, más directas, más incómodas, porque no se trataba de manifestar deseos desde el ego, sino de comprender que cada pensamiento sostenido en tu mente, con emoción y voluntad, tiene el potencial de volverse carne, realidad, historia. Pero para eso hay que hacerse cargo. Hay que dejar de culpar. Hay que mirar el dolor que vibra detrás de nuestros deseos. Yo empecé a hacer ese trabajo en silencio. Dejé de buscar resultados y empecé a buscar coherencia. Porque manifestar no es una lista de compras al universo. Manifestar es una alineación interna. Es preguntarte, ¿lo que quiero está en sintonía con lo que creo sobre mí?
¿Mis deseos son un acto de amor o una huida desesperada de lo que no quiero sentir? ¿Estoy atrayendo desde la plenitud o desde el vacío? Cada una de esas preguntas me desgarró, porque descubrí que pedía desde la carencia, que afirmaba cosas que mi subconsciente rechazaba, que mis imágenes mentales eran bellas, pero mi vibración era de escasez, de urgencia, de desconfianza. Entonces recordé otra frase que me marcó. El universo no responde a lo que dices, responde a lo que eres. Y ahí lo entendí todo. La verdadera ley no es desear y esperar, es desear, vibrar, actuar, sostener, confiar. Es un baile entre la mente consciente y el subconsciente, entre la voluntad y la emoción, entre lo que imaginas y lo que encarnas. No hay truco, hay trabajo interno, hay una ciencia espiritual en todo esto, y ese maestro del 1900 lo gritaba con claridad. Todo lo que es, primero fue pensamiento. Todo lo que será, ya está vibrando en la mente de quien lo desea. Entonces me pregunté, ¿cuántos pensamientos estoy dejando pasar sin observar? ¿Cuántas emociones estoy ignorando creyendo que no afectan? ¿Qué versión de mí estoy alimentando cada día con lo que imagino, con lo que creo, con lo que siento? La gente quiere el secreto, pero no quiere el silencio que se necesita para escuchar a su alma. Quieren el resultado, pero no el espejo. No quieren ver que el caos externo muchas veces es la consecuencia perfecta de un sistema interno no resuelto. Pero si de verdad entiendes esta ley, si la estudias desde sus raíces, te das cuenta de que no hay castigo ni premio. Solo hay resonancia. Todo es energía. Y tú estás emitiendo una frecuencia todo el tiempo. Esa frecuencia es tu responsabilidad. Hoy, cuando alguien me pregunta qué opino del secreto, le digo que no es nuevo, que no es una revelación mística de esta era, que hay mentes que lo explicaron con más precisión y menos glamour hace más de un siglo, que el verdadero secreto no está en lo que haces durante 5 minutos al día, sino en quién eres durante el resto del tiempo, en cómo piensas cuando estás solo, en qué emociones sostienes en el silencio, en cómo vibras cuando nadie te ve. Repite, hasta que la realidad se rinda. Me tomó años entender que la realidad no responde a la lógica, responde a la repetición, no a lo que digo una vez con entusiasmo, sino a lo que repito cada día, incluso cuando no me lo creo. Lo que más se repite dentro de mí es lo que más se manifiesta afuera, aunque duela aceptarlo, aunque prefiera culpar a la suerte, al karma, al otro. El subconsciente no se activa con palabras brillantes que suenan bien, se activa con constancia, con emoción, con repetición. Repite una mentira todos los días y tu cuerpo la vivirá como verdad. Repite una verdad todos los días, aunque al principio te parezca ajena, y un día se convertirá en ti. Yo he repetido cosas hermosas desde la carencia, y he repetido cosas horribles desde la costumbre. Me decía, todo está bien, mientras me rompía por dentro. Me decía, soy capaz mientras cada célula temblaba de inseguridad. Pero seguí, no porque lo sintiera al 100, sino porque entendí que si me rendía ahí, la realidad me ganaba. Y no, no estoy aquí para dejar que la realidad me diga quién soy. Estoy aquí para repetir hasta que sea ella la que se doblegue. Un día encontré una frase en uno de esos libros que no se publicitan, que no se venden como pan caliente, pero que contienen fuego puro. El pensamiento firme, repetido y sostenido tiende a encarnarse en acción, y la acción repetida se vuelve hábito, y el hábito es el molde en que se vierte el carácter, y el carácter es destino. Me quedé paralizado, porque eso era, lo había vivido, era verdad, lo que repetía mentalmente era la semilla de todo, incluso de lo que más odiaba de mí. Y si quería una nueva versión de mí mismo, tenía que repetirme distinto, no una vez, no 10, todos los días, hasta que lo sintiera tan real como el dolor que me mantenía dormido. Y fue entonces cuando comencé mi guerra sagrada, no contra el mundo, contra el viejo yo.
ese que me decía no puedes, ese que me detenía justo antes de lograrlo, ese que me abrazaba con miedo y me decía, mejor no sueñes tan alto, no te vayan a romper otra vez. Cada día me levantaba con esa voz, y cada día elegía responder con otra, soy libre, soy capaz, soy merecedor. Al principio era solo eso, una elección, pero con el tiempo, esa elección se volvió mi escudo, mi mapa, mi oración. ¿Y tú? ¿Qué te repites cada mañana? ¿Con qué pensamientos comienzas el día? ¿A quién escuchas más? ¿A tu herida o a tu deseo? Porque eso que repites sin darte cuenta, eso que sostienes con más fuerza aunque lo niegues con palabras, es lo que está esculpiendo tu realidad en este momento. Y si no te gusta lo que vives, tienes que cambiar el eco, no el escenario, el eco, porque la vida no es más que un reflejo constante de lo que gritas por dentro. Una vez pasé meses afirmando que estaba sanando, pero vibraba en rechazo. Repetía frases bellas mientras me hablaba con desprecio. Ahí entendí que repetir sin sentir es como gritar al viento con los ojos vendados. No sirve. Tienes que repetir con intención. Tienes que habitar la frase, hacerla carne, imaginarla, vivirla por dentro, aunque no haya evidencia externa, aunque no tengas pruebas, aunque te sientas un fraude. Repite igual, no por lo que ves, sino por lo que sabes que puedes construir. Repite como quien siembra en tierra seca, confiando en que un día, sin aviso, el verde llegará. Porque sí, porque así funciona, porque la repetición es la llave que gira el alma hasta abrirla, porque la mente se reprograma con lo que insistes, no con lo que improvisas. Y aquí es donde muchos se rinden, porque quieren resultados rápidos, porque repiten 2 días y se frustran, porque dicen, esto no funciona cuando apenas están moviendo la primera piedra del muro. Pero los que insisten, los que repiten hasta llorar, hasta romperse, hasta volverse uno con la frase, esos cambian, esos quiebran la lógica, esos transforman su cuerpo, su mente, su historia, esos hacen que la realidad se rinda. Una noche, después de haber pasado el peor día de mi mes, me arrodillé frente al vacío y susurré una sola frase. Estoy en paz conmigo. La dije 1, 2, 10 veces. Me dolía. Me revolvía por dentro. No me la creía, pero no paré. La repetí como quien grita en una cueva esperando respuesta. Hasta que algo cambió. No afuera. En mí. Algo dentro se aflojó. Algo se acomodó. Como si mi alma hubiera dicho, al fin me estás hablando con verdad. La emoción es el pegamento del universo. Hubo una época en la que pensaba que lo importante era lo que pensaba. Creía que todo se resolvía con afirmaciones, con visualizaciones, con ideas claras, como si bastara con repetir lo correcto para transformar lo real. Pero un día lo entendí, una imagen sin emoción es solo una fotografía, y el universo no responde a fotos mentales, el universo responde a lo que vibra, a lo que quema, a lo que se siente, a lo que te atraviesa. Esa noche, en silencio, sentado al borde de la cama, me hice una pregunta que me desgarró. ¿De qué sirve pensar en grande si por dentro sigo sintiéndome pequeño? Y ahí me cayó encima una verdad que no me esperaba. Mi emoción estaba traicionando a mi pensamiento. Yo visualizaba abundancia, pero sentía angustia. Yo afirmaba salud, pero temblaba por dentro. Yo pedía amor, pero el corazón aún cargaba rencor. Entonces supe que la emoción es el verdadero lenguaje creador. No lo que piensas, sino cómo lo sientes. No importa cuánto repitas algo, si la emoción que lo acompaña es contraria, porque la emoción es la que imprime el pensamiento en la matriz del universo. La emoción es el pegamento, el lazo, el sello, la fuerza, lo invisible que lo une todo. La emoción intensifica el pensamiento y le da vida. El pensamiento sin emoción es débil, pálido, ineficaz, decía aquel maestro. Y yo lo viví, lo sufrí, lo ignoré durante años, hasta que me destruyó,
Me di cuenta de que tenía que ir más profundo, que no bastaba con desear, tenía que sentir el deseo como si ya estuviera cumplido, no para engañar al universo, sino para alinearme con él, porque el universo no se rinde ante la lógica, se rinde ante la vibración, y la vibración nace de la emoción. Ahí fue cuando empecé a preguntarme con más sinceridad, ¿qué siento cuando pido? ¿Qué siento cuando repito esa afirmación? ¿Es certeza o es miedo disfrazado de optimismo? ¿Estoy emanando confianza o urgencia? Porque si estoy vibrando ansiedad mientras pido paz, lo que obtendré es más ansiedad. No porque el universo se equivoque, sino porque no puede darte algo que tú no estás sosteniendo. Las emociones son como imanes. No atraen lo que quieres, atraen lo que eres. Y uno es lo que vibra, lo que sostiene en silencio, lo que lo sacude por dentro. Puedes pensar 1000 veces soy exitoso, pero si tu emoción principal es duda, el resultado será confusión. Puedes decirte merezco amor, pero si por dentro hay culpa o rencor, vibrarás abandono. Y lo más duro de todo esto es que nadie nos enseñó a sentir. Nos enseñaron a evitar, a fingir, a huir, a pensar bonito sin tocar la emoción real que está debajo. Por eso mucha gente cree que esto no funciona, porque quiere crear una nueva realidad sin cambiar la energía que sostiene su historia. Pero no se puede. No puedes manifestar algo nuevo desde una emoción antigua. Tienes que limpiar, tienes que llorar, tienes que gritar si hace falta, pero sobre todo, tienes que sentir. La emoción no es un enemigo, es una brújula, es una alerta, es el recordatorio de que estás vivo. Y cuando la reconoces sin miedo, cuando la abrazas sin juicio, cuando te permites sentirla completa, se transforma. Ahí es donde empieza la alquimia. No cuando repites frases, sino cuando esas frases están empapadas de una emoción coherente. Yo aprendí a sentir mi visualización, no solo a verla. Me imaginaba en paz y me preguntaba cómo se siente esa paz. Me veía en abundancia y buscaba la sensación exacta de tenerlo todo. Me repetía, soy libre, y respiraba como si ya no tuviera cadenas. Al principio fue incómodo, porque no estaba acostumbrado, porque el cuerpo estaba habituado al drama, pero poco a poco, esas emociones nuevas comenzaron a habitarme, y cuando lo hicieron, la realidad se empezó a moldear. No de golpe, no mágicamente, pero sí inevitablemente, porque el universo no puede ignorar una vibración sostenida con emoción verdadera. No lo hace por premio, lo hace por ley, porque todo lo que vibra con suficiente fuerza se manifiesta, porque lo emocional es lo estructural. Entonces, ¿qué emociones estás usando para construir tu vida? ¿Desde qué energía estás escribiendo tu historia? ¿Estás creando desde la expansión o desde el miedo a quedarte atrás? ¿Estás amando desde la confianza o desde el terror a ser abandonado? No tengas miedo de mirar eso, no tengas miedo de sentirlo, porque lo que no sientes te domina, pero lo que sientes lo transformas. Ahí está el secreto que pocos quieren enfrentar, que tu emoción actual es el molde de tu próxima realidad. Y si no la cambias, nada cambia. Una frase del maestro me golpeó directo. La emoción es el alma del pensamiento. Donde no hay emoción, no hay creación. Y entendí por qué tantos sueños no florecen, porque nacen secos, porque no tienen jugo, porque no llevan emoción verdadera, porque están construidos con frases vacías, sin raíz, sin cuerpo. Tú eres la causa. Todo lo que vives es tu creación. Duele. Y no por lo que te pasa, sino por lo que entiendes cuando ya no puedes culpar a nadie. Duele cuando miras hacia atrás y descubres que no fue el destino, ni Dios, ni tu familia, ni la economía, ni tu ex. Fuiste tú, no con culpa, sino con poder. Tú lo creaste. Todo, lo bueno, lo amargo, lo que amaste y lo que odiaste, fuiste la causa, incluso cuando creías que eras solo una víctima más.
Recuerdo el instante exacto en el que lo entendí. Estaba solo. Repetía otra vez la misma historia. Una relación que terminaba, un proyecto que se caía, una frustración que ya conocía demasiado bien. Y me pregunté con rabia, ¿por qué siempre me pasa lo mismo? Y ahí, como un susurro que no pedí, llegó la respuesta. Porque lo estás creando tú. Quise negarlo. Me parecía injusto. Yo no pedí esto, grité en silencio, pero después me quedé callado, y sentí el peso de la verdad. Quizás no lo pedí conscientemente, pero lo provoqué, lo sostuve, lo permití, lo repetí, porque todo lo que se repite dentro termina apareciendo fuera. Como decía aquel sabio, el hombre no atrae lo que quiere, sino lo que es, y lo que es está hecho por lo que piensa y siente de manera habitual. Y si mi vida era una repetición de abandono, de escasez, de lucha, era porque esa era la frecuencia que habitaba en mí. No era castigo, era coherencia, era ley, era vibración, porque el universo no es moral, no premia ni castiga, solo refleja. Es un espejo silencioso que te devuelve tu propio rostro, aunque tú insistas en mirar hacia otro lado. Entonces entendí que nada cambiaría si no cambiaba yo, no afuera, adentro. Y lo más difícil no fue empezar a cambiar. Lo más difícil fue dejar de culpar, porque la culpa es adictiva, es cómoda, es anestesia. Decir me hicieron esto te salva momentáneamente de mirar el dolor que tú mismo creaste, pero también te encierra, porque mientras culpas, no creas. Mientras señalas, no transformas. Mientras esperas que el mundo cambie, tú sigues siendo el mismo. Entonces empecé por lo más simple. Empecé a observar mis pensamientos, no a pelearlos, no a corregirlos, solo a verlos. Y me di cuenta de algo brutal. Pensaba desde el miedo, desde el ¿y si todo sale mal? Desde el esto siempre me pasa, desde el no sé si soy capaz. Pensaba desde la desconfianza, y luego me sorprendía cuando la vida me daba razones para desconfiar. ¿Cómo no lo iba a hacer si eso era lo que yo estaba sembrando? Cada causa está en la mente, y la mente no duerme, no deja de crear, no se apaga cuando apagas la luz. Por eso es tan vital cuidarla, porque todo lo que vive en ella se proyecta en forma de personas, eventos, sensaciones. No hay casualidad, hay causa, y tú eres esa causa. ¿Te cuesta creerlo? Es normal, porque aceptar que tú creaste lo que más te dolió es una de las pruebas más duras del despertar, pero también es la más liberadora, porque si tú lo creaste, también puedes transformarlo. Ya no tienes que esperar, ya no necesitas que los demás cambien, solo necesitas elegir diferente. Y cuando lo haces, todo empieza a moverse, no de golpe, no con fuegos artificiales, pero sí con certeza, como un río que cambia su cauce poco a poco, sin estruendo. Comienzas a pensar diferente, a sentir distinto, a vibrar en otra sintonía, y sin darte cuenta, la gente que antes te hería desaparece. Las puertas que se cerraban se abren, las oportunidades llegan no porque las busques, sino porque ahora las crees posibles. Es ahí cuando entiendes que la realidad es un espejo de tu evolución. No necesitas controlarla, solo necesitas convertirte en una nueva causa, en una nueva raíz, porque como dice una de las leyes más antiguas, lo semejante atrae a lo semejante, y todo efecto tiene una causa en la mente que lo precede. Mentalismo radical. Todo es mente. Todo. Hay verdades que no se aprenden, te atraviesan, se instalan, te rompen y después te reconstruyen desde otra lógica. Esta fue una de ellas. Todo es mente. Todo. No como concepto bonito de espiritualidad light, no como frase para adornar una libreta, como realidad cruda, contundente, innegable. Todo lo que ves, lo que tocas, lo que te duele, lo que te falta, lo que se repite, todo nació primero en la mente, en la mía, en la tuya, y si no tomas control de ella,
vas a pasar la vida creyendo que lo que vives es suerte o castigo, cuando en verdad es eco. La primera vez que escuché esa idea me reí. Me pareció exagerada. ¿Todo es mente? Vamos. ¿Y la gente que sufre? ¿Y la injusticia? ¿Y lo que me hicieron? Pero los años me dieron una cachetada distinta, porque vi cómo mis pensamientos se convertían en hábitos, mis hábitos en decisiones, y mis decisiones en realidad. Me vi a mí mismo atrapado en situaciones que no quería vivir, pero que en el fondo yo mismo había alimentado con cada pensamiento no vigilado. La mente no es un lugar, es un campo, un generador, un núcleo, una sala de control que no descansa. Puedes ignorarla, sí, pero no puedes apagarla. Está creando, siempre. Y si no la diriges, repite, reproduce, vomita lo viejo, vuelve al trauma, multiplica lo no resuelto. Es así de radical, así de justo, así de aterrador. Y entonces llegó esa frase que me arrancó el aire del pecho. El universo es mental. No lo entendí como filosofía, lo entendí como golpe. Porque si todo es mente, entonces todo lo que vivo viene de una sola fuente. Yo, no desde la culpa, desde la creación. Y ahí cambió mi vida, porque dejé de rogarle a Dios, al destino, a los demás. Empecé a hablar con mi mente como si fuera el terreno más sagrado que piso. No fue cómodo, ni rápido, porque descubrir que todo está en tu mente es darte cuenta de que también todo tu caos viene de ahí, todo lo que postergas, todo lo que no te permites, todo lo que toleras. ¿Y si el dolor que más detesto lo estoy generando yo por una idea vieja que no he tenido el valor de cuestionar? Me vi frente al espejo, literal, mirando a los ojos al responsable de todo, no al culpable, al creador, a ese que había sostenido pensamientos de escasez, de abandono, de fracaso, disfrazados de realismo. Me pregunté en voz baja, ¿qué historias repites sin darte cuenta? ¿Qué ideas tienes sobre ti que son más fuertes que tu deseo de cambiar? Porque esa es la raíz del mentalismo. No basta con pensar diferente. Hay que desmantelar lo que crees. Hay que raspar capas enteras de programación, de creencias heredadas, de frases que absorbiste sin filtrar. Hay que vaciar la mente de lo viejo para que lo nuevo tenga espacio. Porque mientras sigas creyendo que el mundo es duro, lo será. Mientras sigas creyendo que el amor duele, dolerá. Mientras sigas creyendo que así es la vida no podrá mostrarte otra cara. Yo también lo dije muchas veces, esto es lo que hay. Hasta que entendí que eso que hay, lo estaba fabricando yo, con cada pensamiento repetido, con cada emoción no revisada, con cada palabra dicha al azar. Me preguntaron una vez, ¿y si cambias tu mente y nada cambia? Y respondí, eso nunca ha pasado. Cambia tu mente de verdad, y el mundo se tiene que ajustar. No es poesía, es estructura, es ley, porque si todo es mente, entonces el cambio no se produce forzándolo de afuera, se produce educándolo de adentro. ¿Quieres otra realidad? Empieza por pensar lo que nadie piensa, imaginar lo que nunca te atreviste, sentir lo que tu cuerpo aún no conoce, porque eso que crees imposible es solo una idea que no has sostenido el tiempo suficiente. Y ahí está el truco. La mente no responde a lo que piensas una vez, responde a lo que sostienes con fe, con emoción, con voluntad, lo que habitas, lo que practicas, lo que te repites en voz baja cuando nadie te escucha. Por eso duele, porque te obliga a hacerte cargo. Ya no puedes culpar a tus padres, a tu país, a tu ex. Todo es mente, todo. Y si tú no programas tu mente, alguien más lo hará. La televisión, el trauma, la sociedad, la religión. Si no eres tú el que dirige la proyección, te conviertes en espectador de una película que no escribiste. Yo elegí salirme del cine, tomar el guión, reescribir escena por escena, no con rabia, con determinación,
porque entendí que ser creador es un acto radical de amor propio, es decir, basta, basta de pensar desde el miedo, basta de sostener ideas que ya no me representan, basta de ser víctima de mi mente, porque mi mente no manda, mi conciencia sí, y no lo hago perfecto. A veces vuelvo al viejo yo, a veces caigo en pensamientos que me encogen, pero ya los reconozco, ya no los creo, ya no los alimento, porque sé que cada vez que permito un pensamiento limitante, estoy firmando un contrato con una realidad que no quiero vivir. Domina tu día, o tu día te domina a ti. Hay días que se te comen, sin que te des cuenta. Comienzan con un 5 minutos más y terminan con la angustia de sentir que no hiciste nada. Son esos días que no elegiste, pero que viviste igual. Días donde no fuiste tú el que condujo, sino tus hábitos, tus emociones viejas, tu inercia mental. Y eso no es vivir, eso es ceder, cederle el poder a lo externo, a lo automático, al caos que se disfraza de rutina. Yo lo viví muchas veces, demasiadas. Despertar y correr, desayunar ansiedad, ver el celular antes que mi propia alma, sentirme arrastrado por lo urgente y alejado de lo importante, y al final del día, el mismo pensamiento. ¿En qué momento perdí el control? La respuesta era tan sencilla como brutal, en el momento exacto en que no lo tomé. Nadie te enseña esto de niño. Nadie te dice que si no dominas tu mente al abrir los ojos, tu mente te va a dominar a ti todo el día. Nadie te explica que no es el tráfico, ni los correos, ni la gente. Es lo que decides hacer con tu primer pensamiento del día, con tu primera emoción, con tu primera reacción, porque ahí, en esos minutos iniciales, se decide todo. El tono, el ritmo, el rumbo. Un día me enfrenté a esta pregunta. ¿Qué pasaría si comenzaras cada mañana como un acto sagrado, no como una obligación? Si cada despertar fuera una declaración de poder, no una rutina muerta. Y me lo tomé en serio. No desde la motivación vacía, sino desde la urgencia de cambiar. Porque me cansé de vivir en modo reactivo. Me harté de entregarle mi energía a lo que no me construía. Decidí probar lo opuesto. Dominar el día antes de que el día me trague. No se trataba de tener una agenda perfecta. Se trataba de tener intención. De elegir. De preparar mi mente antes de exponerla al mundo. De tomar 5 minutos para recordar quién soy, en lugar de tomar el celular para ver qué soy para los demás. Empecé a levantarme con la convicción de que ese día sería mío, no por lo que lograra, sino por cómo me sentía mientras lo vivía, por cómo lo dirigía desde dentro, por cómo respiraba, pensaba y elegía. Porque cuando eliges con conciencia, ya estás ganando, ya estás gobernando. Hay una enseñanza poderosa que entendí en ese proceso. Si no programas tu mente, alguien más lo hará por ti. Y normalmente será una emoción vieja, una herida activa o una distracción externa. Por eso dominar tu día no es un lujo. Es una necesidad espiritual. Es un acto de respeto hacia ti. Es el arte de asumir que tu energía es tuya y que no la vas a regalar a lo primero que suene, grite o notifique. Yo lo llamo entrenamiento invisible, porque nadie lo ve. Nadie aplaude que decidas meditar en lugar de revisar el chat. Nadie premia que escribas tus pensamientos antes de dejar que se apoderen de ti. Pero tu vida lo siente, tu cuerpo lo honra, tu realidad lo refleja, porque el que domina su día, domina su camino, y el que no, lo sufre. Y no se trata de ser productivo. Esa trampa también me atrapó un tiempo. Hacer mucho, correr, llenar horarios. Eso también puede ser una forma de huir, de anestesiarse. Lo que busco no es hacer más, es ser más presente, más dueño, más real, más yo. Porque solo así, solo desde ahí, el día empieza a obedecerte en lugar de desordenarte. ¿Y tú? ¿Cómo empiezas tus días? ¿Qué es lo primero que haces al despertar? ¿Qué energía permites que entre en ti antes de recordarte quién eres?
porque ese primer instante define todo. Es como sembrar. Si siembras desde el miedo, cosecharás ansiedad. Si siembras desde la intención, el día se ordena, se alinea, no porque el mundo cambie, sino porque tú cambias cómo te mueves en él. Una mañana, mientras me lavaba la cara, me dije en voz baja, hoy no cedo. Y no era una amenaza, era una promesa. No iba a ceder mi mente al ruido, ni mi cuerpo al agotamiento, ni mi voz al silencio. Iba a elegir, paso a paso, respiración tras respiración. Y ese día, sin que nada especial ocurriera, lo sentí mío. Sentí el poder de estar despierto, de tener el timón, de ser causa, no efecto. Y si mañana vuelvo a caer en la trampa de lo urgente, lo recordaré. Porque esto no se trata de hacerlo perfecto, se trata de recordarlo cada vez, de volver a ti, de construir tu día como quien edifica un templo, no con rigidez, sino con devoción. Dominar tu día no es un acto egoísta, es un acto espiritual. Es honrar que estás vivo, que tienes poder, que no eres un muñeco de lo externo, eres un creador, un mentalista, un ser que puede dirigir su energía como un río, no como una tormenta. Y hoy, después de tantos días cedidos, puedo decirlo claro. Los días que domino mi mente, mi vida fluye. No porque todo salga bien, sino porque yo elijo cómo vivirlo. Y en esa elección, todo cambia. Manifiesta o muere. No viniste a sobrevivir, viniste a crear. Llega un punto en la vida donde ya no se trata de resistir, se trata de elegir, de decidir si vas a seguir sobreviviendo los días, las relaciones, los pensamientos, o si vas a empezar a crear lo que realmente viniste a vivir. Porque sí, sobrevivir es cómodo, es lo que te enseñaron, lo que viste hacer a muchos, aguantar, callar, repetir. Pero tú no viniste a eso, tú viniste a manifestar, a convertir lo invisible en experiencia, a transformar lo mental en carne. Lo que no creas, te consume, lo que no manifiestas, se pudre dentro. Y eso duele. Duele vivir sabiendo que hay algo más y seguir fingiendo que está bien vivir a medias. Duele tener el alma encendida y seguir encajando en moldes ajenos. Duele tener el poder y usarlo solo para sostener rutinas vacías. Porque sí, hay un dolor en manifestar, pero hay uno mucho más cruel en reprimir. Yo lo viví. Me acostumbré a pensar que lo importante era pagar cuentas, cumplir horarios, mantener la compostura, hasta que un día algo dentro gritó más fuerte que todo lo externo. No estás viviendo, estás sobreviviendo. Y me quebré. No porque me faltara algo fuera, me faltaba adentro. Me faltaba darme el permiso de ser creador, de confiar en lo que imaginaba, de creer como un loco que lo que sentía era real aunque aún no se viera. ¿Te ha pasado? Esa sensación de vacío cuando lo tienes todo correcto, pero nada vibra. Cuando haces lo que debes, pero nada se siente tuyo. Ahí entendí que no era una crisis, era un despertar, un jalón de conciencia que me decía, manifiesta o te mueres por dentro. Y manifestar no es pedirle cosas al universo como quien manda una lista de compras. Es comprometerte con una visión interna y no soltarla, aunque todo alrededor te diga que es imposible. Es habitar esa realidad por dentro hasta que no tengas otra opción más que verla afuera. No por magia, por consecuencia. Porque todo lo que no vives se estanca, y todo lo que sostienes con fe se materializa. Pero hay que sostenerlo, hay que sentirlo, hay que respirarlo, incluso cuando la realidad diga lo contrario. Y eso es lo que muy pocos hacen, porque es más fácil adaptarse que resistirse al sistema. Es más fácil repetir frases que vivirlas. Pero no viniste a eso. No estás aquí para ser correcto. Estás aquí para ser real, para crear, para romper el molde si es necesario. Una vez leí que la mente es la matriz donde se gesta toda experiencia. Y lo vi claro. Si no cultivas dentro, no florece fuera.
Si no crees dentro, no aparece fuera. Si no decides dentro, no se manifiesta fuera. Todo nace en la mente. Y si tu mente solo sobrevive, tu vida también. Por eso hoy quiero preguntarte, ¿qué estás creando ahora? ¿Una realidad desde el miedo o una desde el deseo? ¿Estás repitiendo tu pasado o diseñando tu futuro? ¿Estás manifestando o muriendo lentamente mientras los días te arrastran? Porque sí, puede sonar extremo, pero es real. Quien no crea, se apaga. Quien no sueña, se seca. Quien no actúa, se encierra en la jaula de lo cómodo. Y lo cómodo también mata. Mata el alma. Mata el fuego. Mata la autenticidad. Yo elegí manifestar. No porque todo esté perfecto, sino porque entendí que es la única forma de sentirme vivo. De verdad. De sentir que cada paso que doy me acerca a mí. No al yo que los demás esperan. Al yo que imagino. Al yo que vibro. Al yo que arde. Y en el fondo, ese es tu único trabajo. Recordar que estás aquí para crear. Para usar tu mente como pincel, tu fe como pegamento y tu voluntad como dirección. Lo demás se acomoda. Así que manifiesta, aunque tiemble, aunque duela, aunque nadie lo entienda. Manifiesta porque tu alma lo pide, porque tu cuerpo lo sabe, porque si no lo haces tú, nadie lo hará por ti. Y si alguna vez dudas de si puedes, recuérdate esto: lo que imaginas ya existe. Solo espera que lo reclames. Si este audiolibro te ha inspirado, imagina lo que puedes descubrir con muchos más. No dejes que el conocimiento y el crecimiento espiritual se queden aquí. Explora nuestra lista de reproducción completa y sumérgete en más sabiduría transformadora. No te pierdas la oportunidad de seguir transformando tu realidad. Da el siguiente paso ahora. Muchas gracias.